Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo agradecemos a la Universidad Ort que nos permite realizar este encuentro. Agradecemos la presencia de la señora embajadora Garit Ronen y de la cónsul Sapir Efron. A nuestros invitados especiales, el señor Daniel Rodríguez Oteiza y el profesor Rodolfo Fattoruso, familiares de Rodríguez Fabregat, representantes de las autoridades nacionales e instituciones, integrantes de la comisión, amigos todos. Como cada año nos reunimos hoy para recordar que un día como el de hoy, en 1947, se votó en las Naciones Unidas la resolución 181 que recomendó la partición de Palestina exactamente el 29 de noviembre de 1947. Para llegar a esta resolución, una comisión creada a tal efecto trabajó arduamente. Uruguay integró esa comisión, destacándose el liderazgo del profesor Enrique Rodríguez Fabregat. Han pasado 71 años y cada año que pasa se hace tal vez más necesario recordar los hechos tal como sucedieron, el papel que cumplió nuestro país y en particular la figura de Rodríguez Fabregat. Las encuestas dicen hoy que muchos jóvenes tienen poco conocimiento de los hechos y de la historia, y no conocer significa no comprender, y no comprender puede significar que no se pueda promover el entendimiento entre los pueblos, todos, la convivencia en paz y el beneficio mutuo. Por eso el día de hoy recibimos y escucharemos los conceptos de los señores Rodríguez Oteiza y Fattoruso, el primero periodista, secretario de redacción del diario El País, y el profesor, escritor y periodista. Antes de escuchar sus palabras, tendremos el saludo del presidente de la comisión, señor Ernesto Stolovich, y de la embajadora de Israel en Uruguay. Y veremos en pantalla la votación de las Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947. Gracias, Raquel. Buenas tardes a todos y ante todo agradecer la presencia de todos ustedes acá. Reiterar el agradecimiento a nuestros socios, la Universidad ORT, al Comité Central Israelita y la Embajada de Israel, y también a todos los compañeros integrantes de la comisión que hacen posible que cada año traigamos la voz y la vida de Rodríguez Fabregat acuñada en lo que es la memoria de todos nosotros. En el año que está transcurriendo, que cumplen 71 años de la firma de la resolución de Naciones Unidas, yo el otro día hacía una reflexión o recordaba, parafraseaba lo que había dicho, más bien una reflexión de Amos Oz, que decía que la cuenta aún no está cerrada. Para nosotros, para los judíos, es verdad que la cuenta no está cerrada y nos gustaría en algún momento cerrarla. Tenemos que ser conscientes también de las dificultades que se presentan. Hace 71 años teníamos el panorama que teníamos, pero ya en 1920 habíamos tenido de parte de nuestros hermanos árabes un pogrom en Hebrón, que en realidad quizás el pueblo árabe no era en su totalidad quien expresaba esto, pero sí sus líderes. Y los líderes árabes, lamentablemente, no encuentran la manera de conjugar lo que fue la resolución de Naciones Unidas. Por supuesto que siempre para conseguir una paz es necesario que las dos partes estén de acuerdo. Y por eso es que nosotros, como dijo Amos Oz, lo contamos como una cuenta no saldada. Eso es todo lo que quiero expresar. Van a escuchar más bien a la embajadora y a los disertantes del día de hoy, que tienen bastante para contarles respecto de la inigualable epopeya de don Enrique Rodríguez Fabregat y de aquel Uruguay ballista de 1940. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Shalom. Estoy muy feliz de estar aquí por varias obvias razones, ¿no? Primero, que es un evento muy feliz, marcando 71 años. Segundo, celebrando un hombre que lo merece, ¿no? Don Rodríguez Fabregat. Y hablando de es importante
Y además estamos en la presencia de dos importantes periodistas. Uno de ellos recibió el Premio de Jerusalén y sigue como su padre apoyando al Estado de Israel y los judíos. Única cosa es que estoy un poco celosa que están haciendo este evento, porque el año que viene serán 70 años desde que llegó aquí el primer embajador de Israel y que fue el cuarto embajador en todo el mundo. Así se marca qué importancia tiene Uruguay en los ojos de Israel. Y vamos a celebrar, vamos a notar, vamos a pensar, Shapir y yo ya estamos pensando cómo vamos a marcar esta importante ocasión. Y estamos ya de acuerdo con la Cancillería, con la Presidencia, que vamos a anotarlo en alguna forma. Tengo que decir que el Estado de Israel siempre será agradeciendo a su papá y a Uruguay, que nos ayudó a realizar un sueño de 2000 años, volver a nuestra tierra patria, la tierra de David y de la Biblia, ¿no? La importancia que tiene don Rodrigo Fabregat en Israel es muy clara si ustedes miran los nombres de las calles. Hay una calle en nombre de su papá. No existe una calle en nombre de Churchill, ni nombre de Gaulle. Sí existe de Lincoln, pero ¿no? Fabregat y Lincoln, la misma importancia por nosotros. Supongo que si él estaba vivo hoy, estaba orgulloso y asombrado de lo que logró el Estado de Israel. ¿Y por qué yo sé esto? Porque leí una entrevista que dio su hijo, aquí presente, justo el 28 de noviembre del año pasado, cuando estaba en Israel con todos los que recibieron el Premio de Jerusalén, y habló con Jerusalem Post. Y estas fueron precisamente las palabras: orgulloso y asombrado. Ahora, estoy esperando a escuchar lo que tienen que decir, porque estoy segura que será muy interesante. Gracias. Among them were David Ben-Gurion and his young liaison officer, Abba Eban. Ben-Gurion, chairman of the Zionist executive, the man who would become first prime minister of the State of Israel 1 year later, expressed the hope that the commission would hand down a just verdict. You will achieve your mission successfully when you restore freedom to Palestine, give justice to the Jewish people, and stability, progress, and prosperity to the Middle East. These three objectives can be accomplished by the immediate abolition of the White Paper, the establishment of a Jewish state, and the promotion of Jewish-Arab alliance. In September 1947, the UN General Assembly convened in Flushing Meadows, New York. On the agenda were the unscoped recommendations to end the British mandate and partition Palestine into two states, one Jewish and one Arab. The Jewish people needed 2/3 to have the resolution passed. On the Arab side, 1/3 of the votes was enough to cancel the resolution. We will start it now. Afghanistan, no. Argentina, abstention. On November 29, 1947, Jews all over the world held their breath. In New York and Moscow, Buenos Aires and Tehran, Rome and Jerusalem, Jews sat spellbound by the voices coming from their radios in that unforgettable broadcast from Flushing Meadows, New York. The vote, which seemed as long as the Jewish exile itself, lasted only 3 minutes.
Ethiopia? Abstain? France? Yes? I call on the public, and I hope that you will not have any interference on the voting on the debate. I am confident on the way you will behave in a so serious decision taken by this assembly, because I am decided not to allow anybody to interfere in our decisions. United Kingdom? Abstain? United States? Yes? Uruguay? Uruguay? Yes? Venezuela? Yes? Yemen? No? Yugoslavia? Abstain. The resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. As the result was made public, a wave of ecstasy swept over the Jews of Palestine. They now experienced what generations of Jews before them could only imagine in their dreams. All Jewish history seemed to have been directed toward this moment. Amigos todos, estoy realmente satisfecho de poder participar, esta vez de este lado, ¿no? Porque siempre me ha tocado, como parte de la comisión, presentar a las personas que vienen a deponer en este día sobre estos temas. Pero, bueno, este año me tocó hablar un poco, a mí, un poco de historia. Decía Emmanuel Levinas, el filósofo, que para ser libre hay que crear un mundo libre. Para ser libre hay que crear un mundo libre. Esa libertad que se agota en uno, en la persona de uno, no es una libertad fecunda, no es una libertad que vaya hacia nadie. Por eso todo país que se enorgullece de su independencia y de su libertad es un país que convive con sus semejantes, convive con la familia humana, convive con las naciones del mundo, de una manera intensa, de una manera eficaz. Por eso, si ser libre es crear un mundo libre, eso es lo que nos hace sentir siempre obligados a luchar por nuestra libertad en el contexto de la libertad de nuestros semejantes, a luchar por nuestra dignidad en el contexto de la dignidad de nuestros semejantes. Y eso fue la característica que definió al Uruguay. El país que vota en esta decisiva creación que estuvimos viendo y que hoy estamos celebrando, es un país que alcanza su síntesis quizás en ese momento. A veces hace falta un episodio para entrelazar hechos dispersos o hechos aparentemente inconexos. Yo estoy muy acostumbrado a escuchar la importancia que tiene Uruguay en la creación del Estado de Israel. Yo quiero hablar de lo contrario, quiero hablar de la importancia que tiene Israel en la toma de conciencia del Uruguay como tal. Porque ese voto, que es un episodio más de la historia, es la culminación de un proceso y el inicio de un proceso que tiene que ver con las raíces vivas, profundas, queridas de la historia nacional. ¿Por qué? Y bueno, porque nosotros estuvimos como país armando un espíritu liberal en base a una serie de componentes que se fueron dando con el aluvión de inmigrantes, con el aluvión de ideas, con el aluvión de
ese espíritu abierto que caracterizó desde siempre al Uruguay y que se forjó a principios del siglo XX y que va a alcanzar su culminación justamente a mediados del siglo XX. Podemos hablar que es el apogeo de lo que es la identidad o la personalidad del Uruguay, la tenemos precisamente en este periodo que está claramente identificado. ¿Qué trajeron los inmigrantes? Trajeron sus valores, su espíritu de trabajo, trajeron su sentido de tener un hogar donde construir con libertad, donde construir con paz. Y el Uruguay parecía ser y era un lugar hospitalario para esa construcción, un lugar importante para esa construcción. Y así llegaron españoles, judíos, italianos, ingleses, gente de todos los rincones del mundo, polacos, rusos, no los voy a nombrar, son infinitos, y con esa riqueza, con esa diversidad, nos educamos en algo muy importante, en el respeto a lo diverso, en el respeto a lo plural. Lo segundo que nos trajo esa diversidad fue el conjunto de valores. Vinieron personas de distintas profesiones, de distintas profesiones espirituales, vinieron cristianos, vinieron laicos, vinieron judíos. Vinieron personas de toda condición, cristianos de toda condición, judíos del norte de Europa, judíos más del sur de Europa, con variantes culturales, con colores y sabores diferentes en todos sus aspectos. Eso nos dio, esa pluralidad nos llevó a otro valor que es la tolerancia. Hemos hecho un culto de la tolerancia. En la época que la tolerancia era algo serio, era respetar lo diferente, no era tolerar cualquier cosa, era respetar lo diferente y saber convivir con la discrepancia, saber convivir con lo diferente. A veces hay gente que confunde tolerancia con permisividad. No era permisividad, era tolerancia, que es muy diferente. Y esa tolerancia nos llevó a ser actores de la comprensión y del diálogo. Por ser tolerantes, entramos a tener la necesidad de dialogar, de entender al otro, de comprender al otro. ¿Y qué es comprender al otro? Comprender una parte de sí mismo que aún permanece no comprendida, no descubierta, que todavía está velada. Y es ahí que se fue forjando esa síntesis de valores. Y fuimos, el Uruguay en la Primera Guerra Mundial fue un actor importante en el proceso de paz y desarrolló una política exterior de cercanía, de identidad, con los valores que caracterizaron a lo que podríamos llamar genéricamente la civilización atlántica. Y en ese espíritu nos fuimos armando y fuimos creando una unidad de destino, porque no teníamos una unidad de partida, proveníamos de barcos diferentes, de lugares diferentes, pero sí podíamos tener un compromiso presente, y para tener ese compromiso presente fijamos una unidad de destino, una comunidad de destino. Y ese destino necesariamente estuvo asociado con la libertad, con la concordia, con la paz, con el respeto, con la pluralidad, con la tolerancia. Es en ese contexto, es ese país y no otro el que toma la decisión de acompañar de manera entusiasta, fervorosa, convencida, la creación del Estado de Israel. No es un voto diplomático más, no es una rutina en el proceso de las relaciones exteriores, no es un juego de intereses en el marco de la política de relaciones exteriores, es la expresión de una identidad nacional. Fuimos más uruguayos, más enteramente uruguayos en el sentido que siempre lo quisimos ser, que nunca debimos dejar de serlo, cuando decidimos votar por aquellas cosas que tenían que ver con la libertad, con la paz y sobre todo con la amistad con el pueblo judío, a quien le reconocimos
con orgullo de nuestra parte, que tenían un derecho absoluto a tener un hogar nacional en la tierra de sus antepasados. Así que ese voto, esa tarea abnegada que cumplió el padre de Daniel, de recorrer los distintos entresijos y corredores de la política internacional, de la diplomacia, de ir a los escenarios en una acción que no era, digamos, muy segura para la salud, porque el escenario en aquel momento, el terreno era peligroso, era violento, estaba lleno de intrigas, pero también estaba lleno de intrigas los corredores de las Naciones Unidas. No era algo fácil de trabajar, y ahí estuvo la actividad empeñosa, lúcida, clara, coherente y consecuente, encarnando lo que era el espíritu del país de Enrique Rodríguez Fabregat. Si nosotros todos los años nos reunimos para celebrar la figura de Enrique Rodríguez Fabregat, lo celebramos en el marco de nuestra amistad, de nuestra identidad con el pueblo de Israel, pero no solamente por eso, también en la amistad que tenemos con nosotros mismos, por nuestros propios valores, por lo que sentimos que somos y no debemos dejar de ser. Así que yo les pido que disfrutemos en cada 29 de noviembre, cuando nos juntemos, un día más, un día después, pero cuando nos juntemos en esta fecha, no solamente nos estamos juntando para celebrar nuestra amistad con Israel, sino para celebrar también la amistad con lo que los orientales somos y queremos seguir siendo. Gracias. Le quiero agradecer al embajador especialmente por sus palabras muy cálidas sobre mi padre. En fin, y al amigo Ernesto por mantener esta comisión, o lo mismo que a Rodolfo y a todos los otros integrantes por mantener esta comisión viva, que es mantener un poco vivo el recuerdo de mi padre. Yo le quiero decir una cosa. Esta película que acabamos de ver es el resultado de lo que Rodolfo acaba de describir con elocuencia y de manera magnífica y certera. Esa resolución que terminó aprobando Naciones Unidas recoge exactamente todos los principios que señalaba Rodolfo, que era el Uruguay como en su tradición republicana, en el afianzamiento de los valores democráticos, en lo que era la apertura hacia otras comunidades de otras partes del mundo, lo que es la tolerancia en la parte civil como religiosa, la defensa de los derechos humanos y la defensa sobre todo de la libertad y del derecho de un pueblo a vivir en las tierras en las que le corresponde vivir. Esa resolución, que se votó en 3 minutos, requirió de un proceso de unos 3 meses y medio, 4 meses de actuación de la comisión de ANSCOP, que fue de una intensidad muy grande, quizás poca vista en la historia, y esos 3 meses y medio, de los cuales mi padre fue protagonista junto con otras personas, marcaron en gran medida lo que ha sido parte de la historia de la humanidad y lo que es el Medio Oriente hasta hoy. Es una resolución que sigue teniendo enormes repercusiones hasta hoy, lo vemos todos, y que lamentablemente se llevó a cabo solo en parte. Fue una de las cosas que mi padre siempre lamentó. Mi padre era un hombre que, cuando lo designaron en la comisión, él hacía poco tiempo que estaba actuando en Naciones Unidas, él hacía años que estaba viviendo en Estados Unidos, era un profesor, un catedrático universitario muy prestigioso, era un experto en la literatura del siglo español y daba clases de posgrado en Estados Unidos. Y ni había soñado con ser diplomático, él había actuado en política acá, había sido diputado, y curiosamente estuvo en la asamblea en que nació Naciones Unidas, pero no como diplomático, como periodista, que era cubriendo para la CBS, para la Columbia Broadcasting System de Estados Unidos, la radio y la televisión. Yo incluso tengo unas grabaciones de ese tiempo. Y cuando el presidente Luis Valle le ofreció ser, mi padre y Luis Valle tenían una entrañable amistad y habían actuado en política juntos. Amistad que yo debo decir que los hijos de Jorge, que era un muy querido amigo mío y bueno, cuyo fallecimiento lamento todos los días, ¿no? Seguimos esa amistad a lo largo de los años. Porque compartíamos no solo valores, sino recogimos la amistad de nuestros padres y le dimos continuidad. Y bueno, él hacía pocos meses que estaba actuando en Naciones Unidas. Cuando se designa la comisión NASCOP y uno de los países por los cuales se opta por integrarlo, eso fue a instancia de Estados Unidos,
La Unión Soviética quería que se integrara con todas las grandes potencias. Y Estados Unidos, para evitar la influencia comunista en esa zona del mundo, presionó y propuso Uruguay, propuso a casi todos los integrantes. Y después incluso la ampliaron, porque la Unión Soviética seguía presionando, la ampliaron con Guatemala, que fue un gran aliado de mi padre después en todo el proceso. Fíjese que la comisión actuó entre el 15 de mayo de 1947, que fue cuando la designaron, tuvo su primera sesión el 26 de mayo y terminó su actividad el 31 de agosto. En realidad no terminó la actividad, porque después vino toda una tarea que no es muy conocida, sino que fue reservada en secreto, de negociaciones para convencer a los países para que votaran en definitiva el plan de partición. Yo me digo, quizá había solo 2 puntos en los cuales había coincidencia en la comisión. Después eran unas sesiones todo esto que yo le estoy contando son los relatos que me ha hecho mi padre, ¿no? Había un clima realmente tenso, o sea, de respeto entre todos los delegados, pero muy tenso porque había enorme discrepancia, ¿no? En los 2 únicos puntos que estuvieron de acuerdo es en que, porque ninguno de ellos eran burócratas, dijeron, tenemos que ir y recorrer todo y hablar con todo el mundo. Y cuando yo le digo con toda la región, hablaron desde los gobernantes de países árabes hasta con las personas que vendían la fruta y la verdura en los mercados. Porque me parece que hay que conocer la opinión de todos, en eso estaban de acuerdo. Y en lo otro, que estaban todos de acuerdo, aunque después la solución era por distintas vías, era en que había que terminar con el mandato británico en Palestina, tal cual lo había solicitado el Reino Unido. Al sitio. Ellos recorrieron 3.400 kilómetros de Palestina. Todo. Tuvieron reuniones con los integrantes, con representantes de los países árabes, con los gobernantes de los países árabes, los ministros, unas en Beirut y en otras capitales. Y allí recogieron todo, reuniones que en algunos casos eran más cordiales, en algunos casos no, y después, por supuesto, hicieron una serie de audiencias que las hacían allí mismo en Tel Aviv, que no era el Tel Aviv de ahora, ¿no? Yo recuerdo, mi padre me describía el lugar donde yo estaba, y yo lo he visto ahora, claro, es un lugar fantástico de residencia y todo, en aquel tiempo era poco menos que un desierto, es un lugar que se llamaba Kadima House. Y ahí recogieron todos los testimonios. Por cierto que era un clima muy difícil porque era de presiones de las potencias de fuera, porque miren que el Reino Unido quería que las Naciones Unidas solucionara eso, pero no se apartaba, no es que se hubiera alejado del mundo, presionaba a Estados Unidos. Mi padre tenía muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos porque además lo conocían, hacía años que estaba viviendo y sabían bien lo que pensaban, ¿no? Sobre todo con la Casa Blanca, porque el Departamento de Estado en algunos momentos jugaba un rol medio complicado, ¿no? Pero él, y eso lo puedo decir, mi padre cuando necesitaba línea directa con la Casa Blanca y con el presidente de Estados Unidos la tenía. Y fue un clima difícil, ¿por qué? Porque la persona que planteó la partición fue mi padre en nombre de Uruguay. Y esto le digo, esto era la política del gobierno uruguayo, como bien lo describía Rodolfo, porque era la posición de Luis Valle y era compartida en general por toda la sociedad, por el país, claro, como bien decía Rodolfo. Una política de Estado, no era una política La política de Estado, claro, que reflejaba todos esos valores que él muy bien señaló. Y nadie más era partidario de la partición, ¿eh? García Granados, el embajador de Guatemala, un hombre que se hizo muy amigo de mi padre, un hombre de gran jerarquía intelectual y todo, después se fue sumando a ese hecho. Estaban 3 representantes, que eran el representante de Irán, con el cual mi padre tenía unas discusiones terribles, estaba el representante de la India y el de Yugoslavia, que querían crear una federación de Estados. A la cual mi padre se opuso así tenazmente porque le decía, pero lo que ustedes están planteando es que el pueblo judío quede sojuzgado a un gobierno en el cual ni siquiera van a tener representación, ¿no? Bueno, en un ambiente muy difícil fue ganando terreno la participación. El juez Sandström, que era de Suecia, que había sido juez de la Suprema Corte de Justicia de Suecia, que tuvo encontronazo con mi padre, pero un hombre muy bien, mi padre hablaba muy bien de él. A veces jugaba bien, otras veces no, entonces le quedaba dificultad. Y Sandström mismo se fue sumando y fue viendo por qué era importante la partición. ¿Y cuál era el fundamento? Que está en lo que decía Rodolfo. Mi padre era un hombre de paz, absolutamente. Y era un hombre que tenía un respeto enorme y yo le puedo decir una admiración por los países árabes, por lo que era la cultura árabe. No contrariamente a lo que se dijo después, que el mundo árabe hizo una campaña de desprestigio, trato de hacer mi padre. Él no tenía ninguna animosidad con el mundo árabe. ¿Y él en qué pensaba? Él creía firmemente, y lo creyó así hasta el último día de su vida, eso se lo puedo asegurar, que
la creación de los dos estados era, por un lado, un acto de justicia absoluta, que lo es de reconocer el derecho del pueblo judío a vivir en las tierras donde había estado de hace miles de años, como bien lo dijo la embajada, más de 2000 años. Porque algunos plantean que parece que el pueblo judío fuera un advenedizo en esas tierras, ¿no? Entonces, ese era un acto de estricta justicia. Él decía que al crear el Estado, que obviamente en la resolución se llamaba Estado árabe, porque Palestina era todo, era el Estado palestino que se está discutiendo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces él decía que dándole esa solución a los dos pueblos, se iban a encaminar los dos estados y se iba a asegurar la paz en la región. Y se ha dicho así, puede parecer la posición de una persona un tanto ilusa, pero estaba basada en hechos, digo, con los cuales no lo voy a poner en fundamentos reales, ¿no? Y él entonces decía que era fundamental reconocer el derecho del pueblo judío. Y ahí él enfrentó, ya le digo, no solo la oposición de una minoría en la comisión, sino cuando hicieron las audiencias, una de las personas que, esto me lo contó él muy bien, una de las personas que fue a comparecer, ¿no? Además de lo que ellos habían hablado con los gobiernos árabes, era lo que se llamaba el representante del Alto Comité Árabe en Palestina, un doctor Katan, que era un hombre de muy buen nivel y todo. Y mi padre le agradeció a Katan por lo que dijo, pero les voy a contar lo que le dijo. Katan le dijo de entrada: mire, yo lo que les quiero decir a ustedes, yo esta comisión, nosotros no le reconocemos ninguna personalidad, ninguna autoridad, nada para hacer nada. Eso sépanlo. Y segundo lugar, vamos a hacer todo lo posible para trabarle todo lo que ustedes hagan, obstaculizar lo que ustedes no pueden hacer nada. También mi padre y Sandstrom, mi padre le dijo: mire, yo por un lado le agradezco por su sinceridad, por supuesto no nos sentimos amedrentados, y sepa que como nosotros somos demócratas realmente, todo lo que usted diga acá se va a recoger y se va a recoger en el informe final de Naciones Unidas, cosa que así se hizo. Y después, bueno, de la parte judía, increíble, gobiernos árabes había una cantidad de representantes, de la parte judía no tenía representante, era la agencia judía. Y allí mi padre fue cuando conoció, porque recogieron el testimonio de David Ben Gurion y de Weizmann también, que fueron los que comparecieron de la parte judía. Y Katan, el representante de este alto comité, que sintetizaba lo que era la posición de los países árabes, decía: esta comisión lo que quiere hacer es llevar a la práctica el plan sionista, dice, que surge de una pretensión que tienen los judíos porque alguna vez, hace 2000 años, estuvieron por aquí. Esa era la síntesis del planteo, como dicen: mirá, sí, una vez hace tantos años estuvieron acá. Pero bueno, ese era el tipo de obstáculo que se enfrentaba en la comisión. Y hay otro hecho que pauta y se entronca perfectamente con esta base conceptual que explicaba Rodolfo, que también suscitó unos enfrentamientos muy grandes en la comisión, porque mi padre insistió en que la comisión tenía que ir a Europa a visitar unos lugares que tenían una denominación que, si usted la miraba al principio parecía enigmática, decían DP Camps, que quería decir campos de personas desplazadas. ¿Qué era esto? Mi padre tenía muy buenos contactos con los medios de comunicación en Estados Unidos, ¿no? Y él ya había tenido algún informe, y Truman le había enviado un informe de una investigación que había hecho Estados Unidos. 2 años después, porque estamos hablando de 1947, ¿no? 2 años después del triunfo de los aliados, del triunfo de las fuerzas justicieras que derrotaron la barbarie nazi, había personas, 210.000 más o menos, ¿no? Entre Alemania, Austria, Polonia, algunos lugares más, que seguían viviendo, niños hasta solos, casi en los mismos lugares donde habían estado los campos de exterminio. Eso era real. Entonces mi padre insistió y dijo, porque mi padre sostenía lo siguiente, decía: acá todos hablan de que el pueblo judío no tiene derecho a esa tierra porque está disperso. Y mi padre, la línea argumental que sostenía, creo que con fundamentos, ¿no?, decía: si bien ha sido un pueblo perseguido a lo largo de la historia, ha sufrido y ha sido sometido a las pruebas más grandes que se puede someter a un pueblo, pero en la dispersión obligada, que él ponía énfasis obligada porque era por la persecución, decía, siempre mantuvo la unidad. Entonces él insistía que todas esas personas que estaban en Europa, que eran judíos, tenían derecho a opinar y había que saber la opinión de ellos. Mire que él en lo previo no sabía lo que le iban a decir. Bueno, hubo toda una serie de trabas, nadie quería que se fuera, decía, no, está planteando disparate. Entonces el representante de Irán, por ejemplo, y el representante de la India, Abdurrahman. Daniel, perdóname. Sí. Para entender un poco yo, lo que ocurría era que
las Naciones Unidas o la Comisión Sí. había decidido interrogar o tener entrevistas con todos los actores Con reales todos. o potenciales Con todos, interesados. con todos. De manera universal, Con todo, digamos. con todo. Y mi padre incluía los judíos que estaban todos en Europa. Claro. La comisión había negativa total. Decían, bueno, no, que vayan los subdelegados y bueno, después nos informen. No, mi padre dijo no. Y al final lo apretó al juez Armstrong, al presidente de la comisión, y le dijo, mire, usted tiene el deber moral de poner esta votación. Si la comisión no quiere, voy a ir yo, le dijo. Y al final se votó y fueron. Encontraron personas en un estado deplorable 2 años después de la liberación de los campos. los años después de la liberación de los campos. Él vio niños que seguían viviendo ahí al lado en Bergen-Belsen, ¿no? Estaban perdóname que se lo escriba así, las montañas de ceniza, de todos aquellos los asesinatos masivos que habían cometido los nazis, ¿no? Y había gente que seguía viviendo en esas condiciones. Y la síntesis fue esta. Se dividieron los miembros de la comisión, fueron a distintos lugares, ya le digo, en Austria, en otros lados, en Alemania, en Polonia. Y la respuesta unánime, pero mira que no hubo ni una voz discordante, cuando le preguntaban a las personas a dónde querían ir a vivir, la respuesta unánime era en Palestina, en las tierras que habían sido. Pero no hubo una persona que no le dijera eso. Y eso fue incorporado al informe, pese a que, y fue decisivo, pese a que el representante de Irán, ya le digo, el de la India, decían que mi padre lo hacía para crear un momento emocional y generar votos a favor de la comisión. Y voy a resumir. Entre lo que decía Rodolfo, es cierto que mi padre sostenía que había que hablar con todos los integrantes, con todos los sectores de la sociedad. Ahí mi padre incluyó un encuentro clandestino que tuvo con Menachem Begin. Claro. Mi padre había hecho contacto desde Nueva York con la gente de Begin y le habían dicho que sí, que estaban dispuestos. Begin averiguó quién era él, en fin, todo. Y habían quedado pactados tener un encuentro. Y García Granado también había tenido un contacto. Entonces mi padre Begin estaba en la clandestinidad. estaba absolutamente en la clandestinidad, tenía un precio en su cabeza puesto por las fuerzas británicas. Era un momento violento, digo, el movimiento de él era un movimiento que actuaba con violencia, pero hay que entenderlo en el contexto claro, de lo que era eso, ¿no? Pero mi padre decía, no importa que el hombre actúe con violencia, hay que conocer la opinión, a ver lo que estaban haciendo. Y después que estaban allí un día en Jerusalén primero, un día se le acercó a un muchacho y le dijo, soy fulano, una contraseña que ya tenían concertada, y le dijo, tal día, a tal hora, Begin lo va a esperar. Yo le digo cómo hay que hacer. Entonces mi padre, como García Granado, sin decirle nada a los otros integrantes de la comisión, porque lo querían matar después, pero no le dijo nada. Entonces se fueron y mi padre, que era un hombre que le gustaba salir y conocía a todo el mundo ahí, de noche, todo, un pub, un boliche que conocía el Café Pils que había en Tel Aviv, era amigo del Metre, de los mozos, y había uno de los mozos que estaba vinculado al Irgun, al movimiento de Begin. Dijo, mire, yo lo que necesito, venir acá, sentarme en una mesa con García Granado, y que nos vea todo el mundo, y usted págame salir por la parte de atrás. Y fue efectivamente así. En un momento viene el mozo y le dice, profesor, cruzaron el salón, lo vio todo el mundo, pensó que estaban ahí, cruzaron por la cocina, los cocineros los miraban extrañados, todas figuras salieron, fueron hasta el Hotel Savoy, que era un hotel en Tel Aviv, había quedado de encontrarse. En la esquina de enfrente había un muchacho, le hizo unas señas, las señas que habían quedado, vino un auto, lo subieron a los dos, empezaron a dar vueltas hasta por unos callejones, claro, para que no se dieran cuenta dónde estaba. Y bueno, la cuestión es que como a las 25 minutos después de todo eso, llegaron a un edificio, era donde estaba Begin. Begin no podía creerlo, y se lo dijo a mi padre, eran los dos primeros representantes de un gobierno, de países, de estados que querían hablar con él, porque nadie había querido hablar con él hasta ese momento, ¿no? Entonces dijo, no, profesor, dice, yo he averiguado quién es usted, en fin, bueno, estuvieron como una hora hablando. Y mi padre en un momento le dice, mire, Begin, yo le quiero hacer una pregunta. Nosotros estamos en el centro de Tel Aviv, ¿no? Y entonces, mi padre estaba convencido que era en el centro mismo. Y Begin se sonrió y le dijo, mire, profesor, lo único que le puedo decir es que estamos en un lugar que puede parecer obvio, con lo cual le estaba diciendo, dijo, pero donde las fuerzas británicas nunca me van a buscar, le dijo. Y era efectivamente un lugar en el centro. Bueno, recogieron la opinión de Begin y de toda la comunidad, ¿no? Entonces, sintetizando, esta resolución que vimos allí refleja todos estos valores, ¿no? que
que había puesto Rodolfo de defensa de los derechos humanos y de todo. Y mi padre, digo, como veía que eso podía ser la paz para Medio Oriente, en el discurso final que hizo en la Asamblea General, él tuvo una frase, discurso largo, no muy bien fundamentado, donde él decía que la creación de estos dos estados iba a poner fin al horizonte de sangre y muerte que marcaba todos los días al Medio Oriente. Que lo iba a hacer, por motivos históricos, lo iba a hacer con una proyección histórica. Lamentablemente, la resolución no se llevó a cabo a medias, porque de una parte que fue la parte árabe no fue entendida, no fue aceptada, mejor dicho. Incluso ya se sabía, mi padre me decía que él mismo hablaba con los delegados árabes, ¿no? Y se lo decía, en cuanto Israel fuera a declarar la independencia, iba a estallar la guerra, ¿no? Mi padre lamentaba y veía que era un proceso atroz, pero era imposible de frenar. Es más, y con esto termino, había una idea original de que la propia comisión de Stanscope fuera la que asegurara que se aplicara la partición. Ahora se movieron fuerzas distintas políticas y todo, y al final sacaron a todos y no se llevó a cabo. Y la prueba es que el día que Israel declaró su independencia, en mayo de 1948, fue invadido por 5 ejércitos de países árabes. Eso fue lo que mi padre siempre lamentó. Por un lado, estaba, y a mí me lo dijo, que él consideraba que era el logro más grande de su vida haber contribuido a la creación del Estado de Israel. Él realmente lo decía, estaba orgulloso y con buenos fundamentos. Y siempre me decía que lo que lamentaba era que la otra parte de la resolución no se hubiera llevado a cabo, porque eso hubiera traído paz al Medio Oriente, paz que lamentablemente hasta el día de hoy no tenemos. Yo les agradezco mucho por su benevolencia de haberme escuchado. Les agradecemos a todos la presencia y ya los comprometemos para el año que viene, porque vamos a estar celebrando nuevamente la partición de Palestina y la creación del Estado de Israel con la alegría que lo hacemos todos los años. Gracias a todos.